El lento desarrollo de la colonización agrícola, las técnicas artesanales, el comercio a larga distancia y los centros ceremoniales culminan a mediados del cuarto milenio, en la que con una célebre expresión de Gordon Childe se ha denominado revolución urbana. Esta se produjo en la Baja Mesopotamia, y sobre todo en el centro urbano de Uruk, periodo Uruk antiguo, c. 3500-3200, periodo Uruk tardío, c. 3200-3000. La expresión revolución urbana ha sido criticada, pero sigue siendo un concepto heurístico muy vigoroso. Sin duda se trata de un largo proceso, que tiene premisas muy lejanas, y sin embargo se trata de un hecho revolucionario, tanto por los plazos como por el alcance de los cambios producidos. En lo que se refiere a los plazos, se trata de una rápida aceleración, por no decir un verdadero salto, precedida y seguida de fases de desarrollo más lento y de persistencias más duraderas. Desde el punto de vista del alcance de los cambios, estos afectan a todos los aspectos de la civilización, desde los demográficos hasta los ideológicos, pasando por los socioeconómicos y tecnológicos, y lo hacen de una forma tan radical que transforman su estructura, instaurando un tipo de organización que será válido, en líneas generales, para toda la Edad del Bronce y más adelante, y dará su fisonomía característica al Antiguo Oriente. La revolución es compleja. El problema crucial siempre ha estribado en decidir cuáles de los distintos factores han sido los fundamentales y primarios, y cuáles los derivados. Los primeros intentos de explicación tendían a resaltar como definitivo uno de los factores, bien el tecnológico, bien el demográfico, bien el organizativo. Hoy día está claro que nos hallamos ante un mecanismo de tipo sistémico, cuyos factores interaccionan entre sí, y reciben un impulso adicional como consecuencia de esa misma interacción. La nueva organización de la explotación de los recursos es un poderoso motor de desarrollo, pero sería inconcebible sin el impulso de la especialización laboral y la concentración urbana. El crecimiento demográfico es indudable, pero por sí mismo es un factor de eficacia lenta, que requiere condiciones nuevas para acentuarse de tal forma en un periodo corto. Probablemente, las innovaciones tecnológicas recibieron el estímulo del aumento de las necesidades productivas, pero a su vez las provocaron. Para simplificar el mecanismo sistémico y establecer prioridades de tipo lógico más que cronológico, diremos que el aumento de la productividad agrícola es la premisa fundamental que asegura a las comunidades unos excedentes alimentarios gracias a los cuales pueden mantener especialistas a tiempo completo, creando un polo redistributivo central. El salto más llamativo es el demográfico y urbanístico, pero el más sustancial es el organizativo. El origen de la ciudad es el origen del Estado y de la estratificación socioeconómica. Es, por lo tanto, el origen de la historia, no tanto porque el nuevo instrumento de la escritura pone a nuestra disposición una fuente de información más explícita y detallada, como sobre todo porque, por primera vez, se da una interacción compleja de grupos humanos en el interior de cada comunidad, estratificación social, formación de una clase política dirigente, papel sociopolítico de la ideología, y entre las distintas comunidades organizadas a escala más amplia, estados ciudadanos y comarcales, con sus respectivas estrategias para competir por el acceso a los recursos y el control del territorio. Durante todo el periodo neolítico y calcolítico, como hemos visto, las comunidades permanecen en la dimensión de aldea, o grupo trashumante, con implicaciones cuantitativas y cualitativas. Las comunidades tienden a ser homogéneas, tanto entre ellas como en su interior, porque tienden a ser autosuficientes. Existen diferencias de grado, con unas familias más ricas o numerosas que otras, con unas aldeas más grandes o prósperas que otras. Y también existen especializaciones, ya sea de personas, ya sea de comunidades enteras, pero con un carácter ocasional y una distribución irregular. El salto organizativo consiste en sistematizar la separación entre producción primaria de alimento y técnicas especializadas, y polarizar esta separación, concentrando a los especialistas en algunas poblaciones más grandes, protourbanas, y dejando la tarea de la producción de alimento a las aldeas dispersas. Pronto la relación deja de ser complementaria y pasa a estar jerarquizada, con aldeas estructuralmente tributarias de la ciudad.
Hay un flujo de excedentes alimentarios que va de los productores de alimento a los especialistas, de modo que estos últimos puedan sobrevivir a pesar de no producir alimento. Y hay otro flujo de productos especializados y servicios que va de los especialistas a los productores de alimento. El mecanismo es bidireccional por principio, y supone una ventaja para el conjunto de la sociedad, pero las relaciones internas se desequilibran a favor de los especialistas. Estos, ante todo, conocen las técnicas más avanzadas, por lo que poseen una capacidad contractual y un prestigio social y cultural mucho mayores que los productores de alimento, que realizan funciones tecnológicamente rudimentarias y masificadas. Recordemos que representan el 80% o más de la población. Además, los especialistas están más adelantados en la cadena productiva, en una posición más favorable para quedarse con un porcentaje privilegiado de alimento, y, en general, de beneficios, y para influir en las opciones estratégicas. En el vértice del núcleo especializado y urbano se sitúan quienes desempeñan funciones administrativas, escribas, administradores, supervisores, etc., y ceremoniales, sacerdotes, que garantizan la cohesión de la comunidad y la organización de los flujos de trabajo y retribución que la atraviesan. Lo que a escala familiar y de aldea era cometido de los cabezas de familia y estaba determinado por la tradición, se convierte ahora en una tarea especializada, en realidad, la más especializada de todas, que incluye la toma de decisiones delicadas, basadas en la desigualdad y tendentes a acentuar esa desigualdad. En este mecanismo, la solidaridad ya no es acumulativa y opcional, como lo era en las comunidades de aldea, en las que cada núcleo familiar autosuficiente podía incluso disentir o extinguirse sin especiales consecuencias para los demás. En el sistema especializado urbano la solidaridad se convierte en orgánica y necesaria. El trabajo complementario y en secuencia de cada núcleo familiar se hace necesario para los demás núcleos, y las decisiones estratégicas afectan a todos, debiendo ser aceptadas por todo ese, por convicción o por coacción. La sistematización de las especializaciones laborales, su concentración espacial y la aparición de polo S de decisión llevan a lo que L. Oppenheim ha llamado las grandes organizaciones, templos y palacios. Esto es, grandes complejos arquitectónicos y organizativos son lo que distingue a las ciudades de las aldeas. Las ciudades son asentamientos en los que hay grandes organizaciones, y las aldeas carecen de ellas. Entre un templo y un palacio hay una diferencia importante, porque el templo es ante todo el lugar donde se realizan las actividades de culto, la casa del dios, a la que acude la comunidad diaria o periódicamente, a rendir culto a su jefe simbólico, fiestas. El palacio, en cambio, es ante todo la residencia del jefe humano, el rey con su círculo de allegados, familia real y corte. Pero las afinidades también son importantes. Tanto el palacio como el templo son lugares donde se realizan actividades administrativas, y se acumulan los excedentes en los que se basa el mecanismo redistributivo. No solo son residencias reales o divinas, centros de manifestaciones políticas o religiosas, son también domicilios de talleres artesanos, almacenes, oficinas de escribas y archivos. Lo son en el sentido estricto, incluso logístico, con locales destinados a actividades y servicios de carácter económico, y más a menudo en un sentido más genérico, al estar rodeados de otros edificios destinados al almacenamiento de víveres y a las actividades artesanales y administrativas. El complejo formado por el palacio, templo, los edificios complementarios especializados y las viviendas del personal dependiente, clero, administradores, mercaderes, artesanos y guardias, representa todo el sector público, preponderante en la ciudad y ausente en las aldeas. La población se divide claramente en dos grupos ante la gran organización, que se identifica con lo que nosotros llamaríamos Estado. Los especialistas no tienen medios propios de producción, trabajan con los del palacio y son mantenidos por el palacio mediante un sistema de raciones o mediante asignaciones de tierras. Por lo tanto, los especialistas son lo más selecto del Estado, desde el punto de vista socioeconómico y político, pero jurídica y económicamente, son siervos del rey o del dios, y forman parte del Estado en la medida en que son mantenidos por él y se benefician directamente del mecanismo redistributivo. En cambio, el resto de la población, formado por las familias de los productores de alimento, es libre,
en el sentido de que detenta sus propios medios de producción, tierras, ganado, y trabaja para su propio sustento, pero es tributario del Estado, que debe ceder sus excedentes alimentarios. Por lo tanto, entra en el engranaje redistributivo a la hora de dar, más que a la de recibir. Lo que recibe tiene a menudo un carácter meramente ideológico, culto religioso, propaganda política, mientras que al campo apenas llega la producción especializada, e incluso el servicio esencial de la defensa. El ejemplo más evidente y eficaz de cómo revierte la organización central en el campo es la excavación de canales, una infraestructura agrícola esencial que solo se puede efectuar con una coordinación del trabajo y los recursos que la gran organización es capaz de garantizar. Dentro del núcleo palatino, la especialización laboral está muy marcada. Las listas de oficio y profesiones que aparecen ya en el periodo Uruk tardío son muy detalladas y abarcan todo el ámbito tecnológico de la época. Esta acentuada y concentrada especialización del trabajo tiene algunas consecuencias importantes. Los especialistas con dedicación plena dan un fuerte impulso de profesionalidad y eficiencia a su trabajo, y están en condiciones de experimentar e inventar procedimientos más racionales. La innovación tecnológica encuentra un terreno más favorable, y los encargos del comprador público brindan la posibilidad de fabricar productos costosos. Por otro lado, el trabajo para un comprador despersonalizado y de grandes dimensiones hace que la fabricación sea más repetitiva y homogénea, y que prevalezca la cantidad sobre la calidad. Aparecen procesos de elaboración en serie. La cerámica se hace al torno, e incluso con molde, con piezas menos elaboradas y personalizadas, pero con un ahorro considerable de tiempo, y por lo tanto de coste. En metalurgia se generaliza la fusión con molde, con resultados similares. Los telares ya no son familiares y se encuentran en talleres donde se concentra una mano de obra a veces numerosa, sobre todo femenina e infantil. El progreso tecnológico favorece sobre todo la reducción de los costes y la cantidad, aunque a veces, si es necesario, permite la fabricación de productos de calidad. Hay otra serie de consecuencias de orden social. En cada especialización se crea una relación jerarquizada entre maestros de taller y aprendices, entre supervisores y obreros. Las relaciones tradicionales del trabajo familiar son reemplazadas por otras de dependencia y promoción en la carrera. La propia retribución está vinculada directamente al puesto de trabajo y a la capacidad del operario. En la organización de familia y aldea, cada cual tiene una posición determinada por su parentesco ya en el momento de nacer, y cada cual sabe qué papel, social, además de laboral, heredará a la muerte de su padre. Ahora, en cambio, la retribución es personal, se afianza la idea de los méritos personales, de la responsabilidad personal, y toma cuerpo la posesión personal, ya no familiar, de los bienes. Pero lo más importante son las escalas que se establecen entre unas categorías y otras, por el prestigio del trabajo realizado, con distinto grado de especialización y adiestramiento, mejor o peor situado con respecto al centro de decisión, y la consiguiente retribución. Las diferencias de censo no son hechos ocasionales, y representan un elemento estructural en el orden social. La sociedad de especialistas se convierte, automáticamente, en una sociedad estratificada en clases. La ciudad y las aldeas y en la Baja Mesopotamia la revolución urbana culminó entre 3500 y 3200, podemos preguntarnos por qué precisamente en dicha zona y en dicho periodo. Evidentemente, las premisas para el gran salto cualitativo pudieron madurar en esa situación histórica. Como hemos visto, la base de todo es la existencia de unos excedentes capaces de mantener las grandes organizaciones y a sus miembros especializados. De modo que, ante todo, la producción agrícola tiene que alcanzar un desarrollo especial. La dimensión de algunos nichos ecológicos, a veces muy pequeños, había sido idónea para la aparición de determinados avances técnicos y económicos, estimulados sobre todo por la concentración de puntos nodales entre zonas ecológicas distintas. La Baja Mesopotamia es un nicho de dimensiones mucho mayores, y si no cuenta con el debido equipamiento, no es muy hospitalaria, porque los grandes ríos, Tigris y Éufrates, con sus tortuosos meandros y sus periódicas crecidas estacionales dan lugar a un paisaje pantanoso, con aguas estancadas y suelos demasiado empapados.
Otro obstáculo para el desarrollo en sus primeras fases, cuando resulta difícil salvar grandes distancias, es la lejanía de las materias primas para la construcción de los útiles, metales, piedras duras y madera. Por el contrario, si el nicho bajo mesopotámico cuenta con el equipamiento adecuado, tiene grandes ventajas. El suelo, bien drenado, da un rendimiento muy elevado de cereales. Además, se dispone de una red de comunicaciones económicas por vía fluvial. Y los grandes horizontes invitan a superar el estrecho límite de la aldea. El desarrollo de Mesopotamia sigue unas pautas especiales. La zona permanece al margen del desarrollo en la época de la primera neolitización, y pasa a ocupar una posición de vanguardia en el paso del Calcolítico a la Edad del Bronce. Es posible que un factor determinante haya sido el retroceso de las aguas del Golfo Pérsico, ya sea por un descenso general del nivel de los mares, ya sea por la colmatación de los sedimentos fluviales. Se excavaron canales en el terreno pantanoso con la doble finalidad de drenar las aguas y distribuir las crecidas hasta zonas apartadas, regularizando la disponibilidad de las aguas y corrigiendo en parte las grandes diferencias estacionales y anuales. La ordenación hídrica del territorio tiene sus estadios técnicos y organizativos. Todavía no se puede pensar en grandes canales regionales, que muchos siglos después serán el resultado de la unificación política y de una capacidad de mano de obra bien distinta. Las primeras ordenaciones hídricas son estrictamente locales, poco relevantes en el aspecto técnico. Pero gracias a ellas aparecen en el interior del territorio bajo mesopotámico unas islas colonizadas y bajo control. Luego, la propia naturaleza de los hechos hídricos hace que las distintas islas se conecten entre sí. La ordenación de un tramo situado aguas arriba condiciona la de un tramo situado aguas abajo. Cada vez que se abre un canal, se desvía un brazo fluvial o se destina una depresión a desagüe o embalse, unos terrenos salen ganando en detrimento de otros, de modo que, si no se coordinan las iniciativas locales, se originan conflictos. Sea como fuere, las primeras ordenaciones hídricas se remontan a la época de Ubaid, y luego siguen los pasos de la colonización agrícola de la llanura. Pero solo a mediados del cuarto milenio alcanzan una dimensión comarcal, y sirven también para crear una red de comunicaciones intercomarcales, dado que el transporte fluvial es mucho más barato que el terrestre. Al tiempo que se crean sistemas de canales, la tecnología agrícola propiamente dicha experimenta un avance. La propia existencia de agricultura de regadío, con agua a voluntad, permite obtener rendimientos mucho mayores y estables que los de las regiones del piedemonte, donde el agua, por lo general, es la de las precipitaciones, menos abundante y sujeta a los caprichos atmosféricos. Además, en los suelos profundos de la llanura se labra la tierra con un apero que durante 3 milenios será típico de la agricultura mesopotámica. El arado de sembradera, en sumerio apiri, en acadio epinu, que permite trabajar la tierra en menos tiempo, hasta una 1/15 parte del invertido en la labor asada. Además, el arado de sembradera mesopotámico es un instrumento complejo, y también reduce el tiempo dedicado a la siembra. Naturalmente, necesita animales de tiro, 4 o incluso 6 bóvidos, operarios especializados, y se adapta mejor a un paisaje estandarizado de parcelas alargadas situadas perpendicularmente a los márgenes de las acequias. Responde, pues, a una organización planificada de la producción agrícola. Regadío, arado de sembradera, altos rendimientos de la cerealicultura, con relaciones de 1:30 de la mañana y más entre simiente y cosecha, aseguran al gran nicho bajo mesopotámico una cantidad enorme y estable de excedentes alimentarios que posibilita la manutención de un nutrido grupo de especialistas, no productores de alimento, y administradores, concentrados en las ciudades. Los asentamientos ya no se reparten de manera más o menos uniforme por un territorio indiferenciado, desempeñando actividades indiferenciadas. Ante todo, se ubican en estrecha relación con los cursos de agua, por las ventajas del riego y el transporte, algo esencial para la centralización de los excedentes, que afluyen de los campos a los almacenes de las ciudades. Además, los asentamientos se disponen de forma jerárquica en por lo menos 2 niveles, y bien pronto en 3. La disposición en 2 niveles implica una bipartición entre las aldeas, de pequeñas dimensiones y dedicadas a la actividad agropastoral, y las ciudades, donde se concentran las actividades de transformación, intercambio y servicios.
La dimensión de estas últimas ya no depende de la explotación de las tierras de los alrededores, puesto que su influencia es comarcal. Pronto los niveles se convierten en tres, al surgir poblaciones intermedias que desempeñan funciones urbanas descentralizadas, tanto en el sector artesanal como en el administrativo. La jerarquización y especialización funcional de los asentamientos es el reflejo exterior de la nueva organización política, que sobrepasa el ámbito de la aldea para asumir una dimensión comarcal. Una ciudad capital, sede del poder político, es decir, del palacio, del templo o templos urbanos y del núcleo dirigente, y de la mayor parte de las funciones especializadas, una serie de centros regionales periféricos, y un elevado número de aldeas tributarias. Este conjunto está separado de otros conjuntos similares por franjas de territorio sin colonizar, que permanece en estado pantanoso, con aguas estancadas, o bien es una estepa árida a la que no llega la red de canales. Estos espacios intersticiales desempeñan una función política, al mantener las unidades comarcales separadas y bien diferenciadas, y una función económica, como reserva de recursos marginales, pero importantes, sobre todo para las necesidades de la ganadería, y también para las de la pesca y la recolección. La urbanización se ve acompañada de un rápido crecimiento de la población, debido no tanto a las corrientes de inmigración, como de una manera demasiado simplista y superficial, se afirmaba en el pasado, como el crecimiento demográfico interno, estimulado por el aumento de la producción alimentaria. Pero en este crecimiento global de la población, que es la demostración del carácter positivo de la revolución urbana, dado que permite la vida de un número notablemente superior de habitantes en el mismo territorio, se advierten diferencias y fluctuaciones. El crecimiento de un centro urbano provoca un despoblamiento, a veces muy acentuado, del campo que lo rodea. En este sentido, el caso de Uruk, el centro mayor, es evidente. Su crecimiento urbano, unas 70 hectáreas, en la fase Uruk antiguo, niveles 14B de Liana, C. 3500-3200, hace que se concentre la población y desaparezcan las aldeas en un radio de varios kilómetros. En cambio, más al norte, zona de Nipur Adab, donde la concentración urbana es menos acusada, el crecimiento demográfico se reparte por numerosas aldeas. Pero luego, en la fase Uruk tardío, niveles 5 a 3 de Liana, C. 3200-3000, sucede en cierto modo lo contrario. La gran ciudad de Uruk, unas 100 hectáreas, ya es capaz de atraer a la población del norte, y se produce una crisis en las aldeas de la zona de Nipur Adab. Es difícil saber hasta qué punto estas fluctuaciones demográficas son el resultado de desplazamientos de grupos humanos, y no de diferentes tasas de crecimiento en zonas distintas, que, aplicadas a poblaciones de partida parecidas, al cabo de varias generaciones, acaban modificando las relaciones cuantitativas. Por último, hay que tener en cuenta que para que el acondicionamiento del territorio agrícola mediante excavación de canales y asignación de parcelas sea eficaz y productivo, debe responder a una presión demográfica. En efecto, para la excavación de un canal, ante todo, hay que reunir provisiones para cubrir los costes, que consisten sobre todo en las raciones alimentarias de los trabajadores, y reclutar mano de obra, aunque sea por la fuerza, pero sin que los cultivos que ya existen salgan perjudicados por ello. Luego, una vez terminado el canal, se necesitan familias de colonos que ocupen lo antes posible las nuevas tierras, para obtener beneficios, en términos de excedentes centralizables, que amorticen los gastos de las instalaciones. Se trata, pues, de un proceso cíclico. Requiere un excedente de personas y alimento, y desemboca en una ampliación de las bases productivas y los excedentes. También son cíclicos los efectos sobre las relaciones políticas interiores. Requiere una sólida base de acuerdo y eficacia técnica para proyectar la infraestructura y realizarla de forma racional y económica, pero a su vez genera aprobación y estrecha las relaciones de dependencia orgánica con los nuevos colonos, control y reparto de las aguas, centralización y reutilización de los excedentes. De este modo, la demografía, la tecnología y la política progresan en estrecha relación, sin que uno de estos aspectos, por sí solo, se pueda considerar prioritario e independiente. Las relaciones de jerarquía e interdependencia que, como hemos visto, se establecen en el conjunto del territorio, también alteran el paisaje, tanto agrario como urbano, a una escala más detallada de observación. En el campo se diversifica el estado jurídico de la tierra. En la etapa preurbana casi, todas las tierras tienen el mismo estado jurídico, pertenecen a las familias que las cultivan.
En el ámbito de la comunidad de aldea existen mecanismos que garantizan la propiedad familiar de las tierras, una propiedad inalienable, al margen de los mecanismos de transmisión hereditaria. También hay tierras gestionadas en común por la aldea, sobre todo pastos. Con la urbanización aparecen dos estados jurídicos de las tierras. Parte de ellas siguen siendo propiedad de las familias, libres, mientras que otras pertenecen al templo y al palacio. Estas últimas van en aumento, tanto por procesos de adquisición como por iniciativas de colonización. La gestión de las tierras de palacios y templos se realiza de dos maneras. Una parte es explotada directamente por la organización con mano de obra servil, son las grandes haciendas agrícolas públicas. Otra parte es parcelada y asignada en usufructo a los dependientes de la organización a cambio de sus servicios. Estas tierras del templo y el palacio configuran un nuevo paisaje agrario, con presencia humana más dispersa, que caracteriza sobre todo a los alrededores de la ciudad y a las tierras recién acondicionadas, provocando esa marginación de las aldeas que ya hemos abordado en el plano demográfico. Para el templo, palacio, los diferentes tipos de tierras suponen distintas maneras de recaudar tributos, el diezmo, u otro porcentaje no elevado, de las tierras de la aldea, la totalidad del producto de las tierras explotadas directamente, descontando lo necesario para la siguiente siembra, y para la manutención de los campesinos y animales de tiro, y el servicio especializado a cambio de las tierras parceladas. Y entre las distintas tierras también se establece una interacción económica, sobre todo porque las grandes campañas estacionales, que requieren abundante mano de obra, se realizan en las haciendas de los templos, palacios con prestaciones obligatorias de los habitantes de las aldeas corbe, lo que reduce los costes de gestión de la gran organización. En los aglomerados urbanos encontramos una diversificación análoga aunque bien distinta que los distingue de las aldeas, cuya composición homogénea por núcleos familiares se traduce, en el plano urbanístico, en una serie de viviendas uniformes en cuanto a tamaño y funciones. Las concentraciones urbanas también se caracterizan por una diversificación que las distingue de las aldeas. La composición homogénea de estas últimas, por núcleos familiares, se traduce en el plano urbanístico en una serie de viviendas uniformes, de dimensiones y funciones similares. La ciudad, en cambio, con su estratificación y diversificación funcional, tiene un aspecto urbanístico complejo. En el centro destacan los edificios de los templos y palacios, con un aspecto exterior muy cuidado, para impresionar a la población. Hay otros edificios públicos, almacenes, obradores palatinos de artesanos, etc. Por último están las viviendas, que pertenecen a núcleos familiares de prestigio social y recursos económicos muy distintos, por lo que tienden a distinguirse por tamaño y riqueza. En este tejido urbano diferenciado, el centro de atracción es sin duda el templo, o mejor dicho el área sagrada, con varios templos, de acuerdo con el politeísmo del panteón ciudadano. El área sagrada de Liana de Uruk, con varios templos adosados y unidos por columnatas y patios, y con la plataforma artificial del templo de Anu, es un caso extremo por su extraordinaria riqueza, pero no un caso anómalo. Por último, la concentración de riqueza que proporciona la urbanización posibilita la construcción de unas murallas. El enorme gasto que requiere esta obra gigantesca, por el elevado número de jornadas de trabajo necesarias para la fabricación y colocación de los adobes por parte de numerosas personas, se justifica por la protección del patrimonio contenido en la ciudad. Es un patrimonio de mercancías valiosas, procedentes del comercio a larga distancia, y de reservas alimentarias, procedentes de la tributación, pero también un patrimonio de conocimientos y habilidades técnicas concentradas en los talleres artesanales, y un patrimonio ideológico que se concreta en los templos y sus riquezas. Todo ello se defiende de los posibles ataques de ciudades vecinas o lejanos invasores. Las aldeas, en cambio, son demasiado numerosas y pequeñas, y la riqueza que contienen demasiado modesta, como para que valga la pena amurallarlas. La auténtica riqueza de las aldeas es la población, mano de obra efectiva del palacio del que dependen, y potencial para el posible agresor. Pero la población aldeana se salva dándose a la fuga, no fortificándose. A la aldea abierta en medio del campo, con tejido urbanístico ralo, formada por casas de escaso valor arquitectónico y destinadas a una duración corta, se contrapone netamente la ciudad rodeada de murallas, con una oposición tajante entre espacio interior y exterior,
con un tejido urbanístico muy apretado, debido precisamente a la delimitación del espacio útil, y edificios de gran tamaño y valor arquitectónico, destinados a perdurar y a ser restaurados, o incluso erigidos de nuevo, por su valor funcional y emblemático para toda la comunidad. Por lo tanto, urbanización también es sinónimo de edificación monumental, del templo urbano a la muralla, como tutela simbólica y práctica de la prosperidad de la comunidad protoestatal. Las grandes organizaciones de los templos y palacios son enormes aparatos redistributivos. Los excedentes, las retribuciones, los servicios y las mercancías se entrecruzan y compensan a unos niveles de complejidad que dejan muy atrás a las modestas transferencias de radio familiar y de aldea. Más allá de cierto umbral de tamaño, los instrumentos tradicionales del saber personal y la costumbre ya no son suficientes. Para que haya un flujo proporcionado y constante en las distintas direcciones, hacen falta convenciones objetivas y despersonalizadas. Tiene que haber un sistema de pesos y medidas, un sistema de numeración, de cómputo y comparación de valores, y por último una extensión del sistema que además de las mercancías incluye el trabajo humano, el tiempo y la tierra. Medidas, de peso, de capacidad, lineares y superficiales, ya había, derivadas de elementos antropomorfos. El pulgar, el codo o el pie para las medidas lineares. La carga de una persona, talento, o de un burro para los pesos, y así sucesivamente. Estas medidas tradicionales y concretas eran difíciles de confrontar y variaban de unos lugares a otros, por lo que difícilmente se podían usar en un mecanismo de cómputo complejo. El paso decisivo consistió en integrarlas en un esquema homogéneo relacionado con el sistema de numeración. En Mesopotamia, este último se basa en los multiplicadores 6 y 10, y se llama sexagesimal. Los múltiplos y submúltiplos de una unidad determinada son 60 y 360, 1 sobre 61 sobre 360, y así sucesivamente. Cuando las unidades de medida se relacionan con el sistema sexagesimal, una administración de grandes dimensiones las puede usar sin problemas. Por ejemplo, el talento se divide en 60 minas, y la mina a su vez se divide en 60 ciclos. Esta integración desvirtúa la concreción original y estandariza las relaciones, pero gracias a ello se pueden hacer con rapidez todos los cálculos necesarios para la administración, tanto sumas como multiplicaciones y divisiones, por personas o por unidades de tiempo. Estos cálculos se realizan sobre todo para el reparto de raciones, operación repetitiva por naturaleza, tanto cada vez que se realiza, entre un número elevado de personas, como a lo largo del tiempo. El patrimonio de bienes que maneja la administración, como entradas o salidas, es objeto de cómputo con cantidades elevadas y plazos de tiempo largos, lo cual no se podría hacer, a ojo, como en el ámbito familiar. Las medidas estandarizadas requieren unos prototipos garantizados y custodiados por la administración central. Por ejemplo, si el palmo tiene que ser igual para todos y para siempre, y tiene que ser exactamente la mitad que el codo, no se podrá medir con el palmo de uno u otro individuo, se tendrá que medir con un palmo artificial, pero oficial. De modo que la instauración de organizaciones redistributivas de carácter suprafamiliar no solo relaciona los pesos y medidas con unos valores numéricos elementales, también se encarga de crear ejemplares modelo. Se han encontrado sobre todo las pesas menores, ciclos, y alguna vez minas, que eran de piedra dura, mientras que por lo general se han perdido los modelos de las medidas lineares, que eran de material perecedero. A veces, las medidas de capacidad están marcadas en recipientes hechos en serie, pero es más fácil deducirlas de las dimensiones de los recipientes. Una segunda operación de normalización administrativa, que no sería posible sin haber realizado la de los pesos y las medidas, se refiere a la comparación de los valores. Para que haya intercambio y redistribución se tienen que conmensurar cosas distintas: mercancías, trabajo, tiempo, tierra. Cuando una de estas entidades entra en un sistema redistributivo, hay que darle un valor en relación con las demás entidades. Ya existe una relación de hecho, y de forma embrionaria. Se cede una determinada cantidad de un bien a cambio de otra cantidad de otro, con arreglo a su abundancia, a su demanda, y el trabajo invertido para producirlo. Todas estas relaciones son subjetivas y variables. Permiten los intercambios recíprocos, pero no se puede recurrir a ellas en una organización redistributiva amplia, duradera y despersonalizada, si antes no han sido racionalizadas y estabilizadas.
La administración decide el valor de las distintas mercancías y servicios, y se atiene a este sistema de equivalencias cuando efectúa los intercambios y los repartos. Otras dos operaciones esenciales completan este cuadro. La primera es la selección de algunas mercancías para la función de valor normalizado. En vez de memorizar y hacer que sean operativas todas las posibles equivalencias de cada mercancía con respecto a las demás, se memorizan y hacen operativas las equivalencias de todas las mercancías con respecto a una sola, dos o tres como máximo, que se convierte en la medida de las demás. Es una simplificación muy importante, indispensable si se opera a gran escala. De esta forma, la comparación entre otras dos mercancías pasa por el cómputo de la mercancía medida, sin que esta última, por supuesto, intervenga físicamente en el intercambio. En Mesopotamia las mercancías, elegidas como medida del valor son sobre todo dos, la cebada y la plata, con menos frecuencia el cobre. La cebada se caracteriza por su ubicuidad, escaso valor unitario y presencia real en muchas operaciones concretas. La plata, en cambio, se caracteriza por su escasez y valor, pero también por su permanencia, no se come, y la posibilidad de atesorarla. Son dos elementos muy distintos que sirven de medida del valor en ocasiones distintas, con mercancías distintas, desempeñando una función en cierto modo complementaria e integrada. La segunda operación esencial es la fijación del sistema de valores al sistema de numeración. Unas relaciones de valor demasiado complicadas entorpecerían los cálculos de conversión de una mercancía en otra. Se prefiere asignar, por lo menos a las mercancías básicas del sistema económico local, unas relaciones numéricas sencillas integradas en el sistema sexagesimal. Dado que las distintas mercancías se miden con sistemas también diferentes, los metales y la lana en peso, pero los cereales en volumen para áridos y el aceite en volumen para líquidos, la tabla global de correspondencia sería demasiado complicada para el cálculo si las distintas escalas de medidas y las relaciones de valor no fueran sencillas, en sentido sexagesimal. En el sistema normalizado mesopotámico, un ciclo de plata suele equivaler a un gur, igual a 300 sila, o sea litros, de cebada, a 6 minas de lana y a 12 litros de aceite. No todas las medidas de peso y capacidad van exactamente de 60 en 60, pero sus múltiplos y submúltiplos están fijados a los valores clave del sistema sexagesimal, de modo que el cálculo de conversión es bastante fácil. Ya hemos hablado de la inclusión del factor tiempo en la ordenación cuantitativa global de las realidades. También en este caso existen unas medidas básicas naturales: el año solar, el mes lunar y el día. Este tiempo, natural, se convierte en homogéneo y sexagesimal. Año de 360 días, con 12 meses de 30 días. Se trata de una ordenación que ha llegado hasta nosotros, con varios ajustes. Lo mismo se puede decir de la subdivisión del día en horas y minutos, aunque carecemos de datos sobre ella para los periodos más antiguos. Cuando ya es homogéneo y sexagesimal, el tiempo se puede insertar fácilmente en los cálculos, sobre todo en los referentes al reparto de raciones. Si la ración diaria es de 2 litros de cebada, darán automáticamente 60 litros al mes. Un litro de aceite al mes corresponde a un ciclo de plata al año, y así sucesivamente. Con el sistema de raciones, al tiempo se le atribuye un valor determinado, en virtud del trabajo realizado. Para las raciones básicas, que retribuyen el trabajo agrícola normal o las peonadas, los parámetros que se siguen son el sexo y la edad. La ración mensual de 60 litros por hombre pasa a ser de 40 para las mujeres y 30 para los niños. Las raciones incluyen también aceite, que también se asigna mensualmente, y lana, asignada anualmente, cubriendo así la gama de las necesidades más perentorias. La normalización y valoración del trabajo en relación con el tiempo invertido, por un lado, y con la retribución, por otro, conduce a una normalización de los propios productos. Si un alfarero percibe una retribución fija al mes, como resulta demasiado complicado controlar cuánto trabaja realmente, la administración establece los cacharros que tiene que hacer en un tiempo determinado. El alfarero sabe que a final de mes deberá entregar cierto número de cacharros de determinadas capacidades y características. Por lo tanto, trabajará en serie, contando para ello con la tecnología adecuada, y fabricará cacharros estandarizados en cuanto a capacidad y características, para satisfacer la demanda de comprador, la administración, de la manera más sencilla y rápida.
La producción en masa, los parámetros dimensionales y la retribución fija hacen que la producción se estabilice en ciertos tipos y capacidades, que a su vez están relacionados con la estandarización del contenido y de su valor. El caso mejor estudiado es el de los cuencos para raciones alimentarias. Son cuencos hechos con molde, que reproducen por fuera la áspera superficie del molde, y por dentro tienen las huellas de los dedos que aprietan la arcilla contra el molde. El borde está cortado al sesgo con el pulgar, de ahí el nombre de Bubble Rim Bowls. Estos cuencos de factura apresurada, pasta grosera y cocción baja, se han hallado en cantidades y concentraciones tan altas que solo se pueden haber usado para la alimentación de un número elevado de trabajadores, fuera del ámbito familiar. Tanto por estar moldeados como por el uso al que estaban destinados, estos cuencos tienen un tamaño homogéneo, o mejor dicho, tienden a situarse en algunos puntos de condensación preferentes, cuencos grandes, medianos y pequeños. Se ha supuesto que la capacidad de los cuencos corresponde exactamente a la ración diaria, que los tres tamaños corresponden a las tres categorías humanas retribuidas de distinta manera, hombre, mujer y niño, y que el cuenco se tiraba después de usarlo, y se suministraba lleno cada vez. Estas suposiciones son inaceptables. No todos los cuencos son iguales, ni siquiera si se hacen subclases, y evidentemente se usaban como los actuales, es decir, no se llenaban a rebosar, ni tampoco servían para llevar, y mucho menos medir, la ración, sino simplemente para contenerla y comerla. Tampoco eran de usar y tirar, un derroche inconcebible para esa época. Los guardaba la administración del templo o el palacio. En efecto, las grandes concentraciones de cuencos se hallan alrededor de los templos, para la comida de los trabajadores que recibían raciones diarias en el sitio. Se trataba, pues, de trabajadores eventuales, sobre todo por prestaciones, y no empleados de la administración, que recibían raciones mensuales. De todos modos, no cabe duda de que hay una acusada uniformidad en la producción de los cuencos, a consecuencia no solo del proceso de fabricación, sino también del uso al que iban destinados, raciones, y de su inserción en una organización que está uniformada en su conjunto y funciona en cada ocasión y en cada sentido con arreglo a una unificación cuantitativa. Las necesidades administrativas de las grandes organizaciones crean un mundo agrario sexagesimal, con relaciones numéricas sencillas entre semilla, cosecha, superficies, unidades laborales, etc. Una división sexagesimal del tiempo, y un sistema fijo de cómputo de los valores y las retribuciones. En suma, convierten una realidad caracterizada por infinitas variantes individuales a L tiempo que se ponen en práctica sistemas de cómputo y medida. La administración tropieza con el problema de garantizar la corrección de las operaciones realizadas, y recordarlas. Cuando aparecen las grandes organizaciones de la primera urbanización, no cuentan con el instrumento de la escritura. Son precisamente sus necesidades lo que les lleva a crearla, recorriendo en una sucesión bastante rápida una serie de fases. La aparición de un sistema de registro escrito es la culminación del proceso de especialización laboral y despersonalización de las relaciones laborales y retributivas. A su vez, permite que la cultura mesopotámica evolucione hacia formas de organización política y económica que permanecen vedadas a otras culturas, carentes de este instrumento fundamental, pese a haber abordado el problema de la especialización y la urbanización. El primer paso es el uso del sello como instrumento de convalidación y garantía. Ya en la fase de Ubaid el uso del sello está muy generalizado, tanto en la Baja Mesopotamia como en las regiones que la rodean. Se trata de sellos de estampilla y forma cuadrangular o redonda, con figuras geométricas o de animales. Su uso equivale a una firma, y permite identificar al propietario del sello, reconociendo el cuño. En la época Uruk aparecen importantes novedades en la forma, la decoración y sobre todo el uso de los sellos. La forma de estampilla es reemplazada por el cilindro, de modo que la impronta se obtiene por rotación, y se pueden conseguir bandas selladas de la longitud deseada. El sello pasa de ser una simple firma a una garantía de que no se ha abierto el recipiente sellado. Las representaciones también cambian, con escenas de actividades laborales o simbólicas de la comunidad protoestatal. Escenas de agricultura y ganadería, de trabajo artesanal, tejido, cerámica, de transporte terrestre y fluvial, de afluencia de bienes a los almacenes, de ofrendas al templo.
También aparecen escenas de guerra, y surge la figura del rey héroe, defensor del templo ciudadano frente a los ataques del enemigo, o defensor del almacén frente a los ataques de los animales salvajes. Así pues, el repertorio glíptico de Uruk da una visión esquemática, pero sintética, de la sociedad protourbana que lo ha creado: división del trabajo, acumulación y centralización de los excedentes, desarrollo artesano, ascensión de una clase dirigente, y en particular de un rey, su relación con el templo y el papel central desempeñado por este. Una representación tan bien orquestada de actividades denota un deseo consciente de sustituir el repertorio genérico, geométrico y animal, por un repertorio que refleje la ideología de la nueva sociedad y de las grandes organizaciones a las que pertenecen los funcionarios portadores de estos sellos. También se ha sugerido que la actividad concreta ilustrada en el sello corresponde al sector del que se ocupa el funcionario que lo usa, es decir, que el responsable de los rebaños tiene un sello con representación de un redil, o el responsable de los tejidos un sello con representación de un telar. Pero este es un principio difícil de aplicar a la mayoría de los sellos, por lo que debe ser descartado en el plano funcional, y solo podría ser válido en el plano de las preferencias personales del comprador. Al hablar de tipología e iconografía hemos mencionado la novedad más importante, es decir, la función. La posibilidad de identificar al autor del sellado es algo crucial en el sistema de garantías despersonalizadas por el que se rige una gran agencia redistributiva. El sellado de recipientes, vasijas, sacos y estancias, almacenes, en el punto de acceso o cierre, cerradura o cerrojo, se convierte en un procedimiento habitual. El nudo que cierra el recipiente o la puerta son sellados con una cretula o bulla, es decir, una pella de barro en la que se imprime el sello del funcionario responsable. Cuando la cretula se seca, no se puede deshacer el nudo sin romperla, con lo que resulta imposible cualquier efracción que no esté autorizada o realizada por el propio funcionario, el único capaz de poner otro sellado válido. El sellado y la apertura se convierten en actos administrativos precisos e importantes, ya que garantizan la integridad del contenido y la legitimidad de su utilización o distribución. Esto es válido tanto para los recipientes que se trasladan de un lugar a otro, vasijas o sacos con mercancías que se exportan e importan, como para los depósitos de excedentes destinados a un uso corriente. Las puertas de los almacenes se abren y cierran incluso a diario, siempre con la supervisión del funcionario responsable. Por eso encontramos gran cantidad de cretulae usadas, rotas y conservadas durante algún tiempo para recordar que se ha efectuado la operación, y luego amontonadas en vertederos situados en las inmediaciones de los almacenes. Hasta la introducción de la escritura, las cretulae son el principal, si no el único indicio para reconstruir, por lo menos en líneas generales, el funcionamiento de los procedimientos administrativos, en lo referente a la circulación y conservación de las mercancías. La comparación entre la impronta del sello, en el exterior de la cretula, y la del recipiente o la cerradura sellada, que se advierte en el interior de la cretula, permite reconocer competencias específicas. Así, la asociación constante de un sello determinado con un tipo de cerrojo permite reconstruir la figura y la función del responsable de un almacén determinado. Las cretulae colocadas en recipientes o puertas de almacenes solo guardan relación con la circulación o la conservación de las mercancías. Pero existen otras operaciones administrativas que también requieren una garantía de autenticidad, sin estar vinculadas físicamente al objeto. Disposiciones de servicio, y en particular disposiciones de la Administración Central dirigidas a funcionarios periféricos, informaciones y notas. En estos casos se recurre al sellado con contraseñas simbólicas, referentes a la naturaleza y cuantificación de la operación que se dispone o registra. Lo mismo que los sellos, las contraseñas tienen una larga historia, anterior al periodo Uruk, pero también asumen un valor muy distinto cuando se insertan en los mecanismos redistributivos de las grandes organizaciones protourbanas. Se trata de objetos de barro cocido, piedra o hueso, una especie de fichas, cuya forma es la representación simbólica de ciertas mercancías y cantidades, por lo tanto, es una auténtica escritura embrionaria con objetos.
Una serie de contraseñas o fichas, guardadas dentro de una especie de envoltorio de arcilla sin coser, autenticada por fuera con el sello de un funcionario, conocido por sus colegas, se convierte en un mensaje fácil de entender, en el marco de procedimientos conocidos y repetitivos. Por ejemplo, si un funcionario periférico debe pedir periódicamente una cantidad de cereales para dar su ración a los obreros que tiene a su cargo para la excavación de un canal, podrá enviar al almacén central una cretula sellada que contenga la contraseña de cebada y las contraseñas numéricas correspondientes al total solicitado. El responsable del almacén podrá descifrar fácilmente este mensaje de objetos, y entregará al portador la cebada que se le pide, quedándose con la cretula abierta como justificante del desembolso. El uso de Cretulae con contraseñas en su interior evoluciona rápidamente, y se pasa a sistemas más explícitos y prácticos. Ante todo, para poder conocer el contenido de la cretula sin tener que romperla, se empieza a reproducir las contraseñas interiores por impresión en la superficie de la cretula. Poco después se advierte que las contramarcas exteriores, cuya autenticidad está garantizada por el hecho de que se han realizado sobre la impronta del sello todavía fresca, hacen innecesaria la inclusión de los objetos, que son relegados en la práctica administrativa. La cretula, que al principio era un envoltorio de contraseñas, se convierte en un soporte de contramarcas numéricas, superpuestas al sello de garantía. Es así como se convierte en tablilla, que ya no tiene forma redondeada, sino aplastada, con dos caras lo bastante grandes como para contener la impronta del sello y las contramarcas numéricas. La sustitución de un código de objetos, las contraseñas, por un código gráfico, las contramarcas de dichos objetos, es decisiva. Es el origen de la escritura, que ofrece una ductilidad y unas posibilidades de desarrollo infinitamente mayores. En un espacio reducido se pueden grabar numerosos signos, que ya no son contramarcas, dado que su silueta se dibuja con un estilete de caña. Además de signos numéricos, divididos en unidades, decenas, secentenas, etc. Aparecen símbolos de cosas, tanto de aquellas que ya teman contramarca, como oveja, tela, o cebada, como otros nuevos, de carácter pictográfico, que pretenden ser una representación simplificada del objeto. Las tablillas numéricas, caracterizadas por la presencia del sello en toda su extensión y la impresión de contramarcas numéricas, son reemplazadas por las tablillas logonuméricas, con símbolos numéricos, impresos, y logográficos, marcados con estilo. El sello ya resulta inútil para los registros administrativos, dado que las informaciones proporcionadas por él se pueden expresar con logogramas. Sin embargo, sigue siendo indispensable en las tablillas de carácter jurídico, las cartas y otros documentos. La tablilla puede estar dividida en casillas, para aislar distintas operaciones o poner en evidencia los totales y los resúmenes. Por último, se empiezan a utilizar signos pictográficos no ya para representar al objeto en cuestión, sino una palabra que suene más o menos igual. Así, por ejemplo, una flecha se puede usar para indicar vida, porque ambas se pronuncian ti en sumerio. Una caña, para indicar devolver, ambas ji en sumerio, y así sucesivamente. Ello nos permite saber ante todo que la lengua escrita es el sumerio, porque estos juegos de palabras solo tienen sentido en esa lengua. Pero a los escribas les permite sobre todo expresar conceptos abstractos, verbos, en una palabra, todo lo que no es un objeto representable. También permite expresar elementos morfológicos, prefijos, infijos, etc. y construir verdaderas frases. Y también permite escribir nombres propios. Así pues, responde a todas las necesidades administrativas de la época: géneros, cantidades, personas, tipo de operaciones. La administración, dotada de estos elementos operativos, se convierte en el trabajo más especializado de todos los que se realizan en las grandes organizaciones. El funcionario administrativo es ante todo un escriba, que domina la técnica de la escritura, además, naturalmente, del cálculo y los procedimientos administrativos, y ello requiere un aprendizaje muy especial. Si en los obradores artesanales los aprendices aprenden con la práctica de sus primeros años de trabajo los secretos de sus respectivas técnicas, los escribas necesitan un adiestramiento que se imparte en verdaderas escuelas, donde los maestros enseñan a los alumnos el manejo de un repertorio de signos que consta de cientos de elementos.
De estas escuelas sale la élite cultural y política del Estado. Quienes controlan la realidad en el plano de las palabras son capaces de controlarla operativamente a escala socioeconómica. En realidad, la utilización de la escritura no es un simple avance técnico. También es una forma nueva de comprender y abordar el mundo. La selección de los signos que forman parte del repertorio habitual supone un trabajo de selección y ordenación de la realidad física. Lo mismo que la selección de los números y los valores estándar, la de las cosas reales es el paso de un mundo cualitativamente rico, pero incontrolable, a otro ordenado con arreglo a un esquema convencional y simplificada. Hay una selección de tipos oficiales, objetos, plantas y animales, y una selección de operaciones y relaciones socioeconómicas significativas, con la que se pasa de la riqueza caótica de las relaciones personales y los conocimientos individuales a la rígida catalogación de un saber destinado a mantener la cohesión de la comunidad protoestatal. Por algo desde los comienzos de la escritura, junto a los textos administrativos para los que se inventó la escritura, encontramos textos de carácter escolar, que sirven para catalogar y transmitir la propia escritura y el saber que conlleva. Y por algo dichos textos están en forma de listas de signos que son, al mismo tiempo, listas de palabras y listas de cosas. Cuando solo se han puesto por escrito unos textos que son simples registros contables, es decir, cuando no hay cartas ni inscripciones reales, plegarias ni encantamientos, ya hay listas ordenadas por categorías, listas de profesiones, de aves, de vasijas, de plantas, etc., que sirven para cerrar un mundo infinito y convertirlo en algo convencional, que se puede usar, transmitiéndolo de esta forma a los alumnos. La especialización laboral lleva a una estratificación socioeconómica de carácter estructural, es decir, no solo circunstancial y cuantitativa, sino funcional y cualitativa. La estratificación es vertical, porque los distintos grupos funcionales acceden de forma desigual al reparto de los recursos y a la toma de decisiones. También es horizontal, porque los grupos privilegiados se concentran en las ciudades. En el nivel más alto se sitúa el núcleo dirigente que monopoliza el poder de decisión y reside en la ciudad, en la gran organización central. De modo que la revolución urbana conduce a la formación del Estado, no a la formación de la función político-ejecutiva, que ya estaba presente de alguna forma en las comunidades preurbanas, sino a la del Estado propiamente dicho, entendido como organización que controla de forma estable un territorio, de dimensión multicomunitaria, y organiza la explotación diferenciada de los recursos para garantizar la supervivencia de la población y mejorar su suerte. Lo que distingue al Estado es, precisamente, el carácter desigual pero orgánicamente coherente de los grupos humanos que lo forman. Los intereses de los individuos o grupos, familiares, locales, etc., se someten a los intereses colectivos, que se procuran con la diversidad de las funciones, las contribuciones de cada cual y la restitución que corresponde a cada cual. La formación protoestatal es un organismo basado en la desigualdad. Esta desigualdad es evidente y marcada en el nivel físico real. Hay que introducir motivaciones de carácter ideal para convencer a quienes soportan un peso mayor de que esa desigualdad es buena para el desarrollo del conjunto, y la explotación redunda en beneficio de los propios explotados. Así pues, organización protoestatal significa también formación de un núcleo dirigente que asume la responsabilidad de las decisiones y las ventajas de una situación privilegiada, y formación de una ideología político-religiosa que garantiza la estabilidad y cohesión de la pirámide de las desigualdades. El núcleo dirigente tiene que trabajar en dos frentes, el operativo y el ideológico, que desembocan respectivamente en la formación de una burocracia y un clero. La burocracia, formada sobre todo por los escribas y subdividida en sectores y jerarquía, es la encargada de la gestión económica de esa gran empresa que es la ciudad-estado. Establece, garantiza y registra la afluencia de excedentes desde las aldeas a la ciudad, organiza la redistribución de esos excedentes a los trabajadores especializados, proyecta y realiza las obras de infraestructura agraria, canales y urbana, templos, murallas, y emprende el intercambio comercial con regiones lejanas. El clero se encarga del culto diario y reservado, o periódico y público, fiestas, gestionando la relación con la divinidad, que proporciona la justificación ideal de las relaciones de desigualdad. La comunidad urbana, que desde hace muchos siglos está acostumbrada a atribuir a personalidades divinas la responsabilidad de hechos humanamente incontrolables,
y a ganarse su favor con las formas antropomórficas de la ofrenda y el sacrificio, traslada ahora todo esto al nivel de la organización socioeconómica y política centralizada. Se produce una especie de paralelismo entre el mecanismo de centralización y redistribución, y el de las ofrendas para el culto. La comunidad, al igual que cede una parte de su producto a las divinidades, la mejor parte, las primicias, para conseguir a cambio un comportamiento favorable de los fenómenos naturales, también cede una parte de su producto a la clase dirigente a cambio de los servicios organizativos y las decisiones. El núcleo que gestiona la relación con la divinidad, clero, y el que gestiona la dirección técnica, burocracia, se sitúan muy por encima de la masa de la población productiva. Además, lo mismo que la sociedad se ha diversificado por funciones especializadas, el mundo divino aparece ahora formado por una serie de personalidades que se caracterizan por una o varias funciones y sectores en los que intervienen. Se forma un auténtico panteón, que organiza esta pluralidad divina con arreglo a un sistema de relaciones, jerárquicas, de parentesco, y que se traduce en una pluralidad de templos, distintos de unas ciudades a otras y jerarquizados en cada ciudad. Una tercera función, crucial para el funcionamiento del Estado, es el ejercicio, y el monopolio, de la fuerza con fines defensivos y de cohesión interna. De cara al exterior, hay que defender las riquezas y las capacidades técnicas concentradas en la ciudad, tanto frente a otras ciudades-estado como frente a fuerzas organizadas de otra manera, nómadas, por ejemplo. Esta defensa incluye campañas ofensivas, en un intento de apoderarse de los productos y medios de producción, hombres, tierra, de otras ciudades-estado o de zonas marginales. La formación del ejército, con dos niveles distintos, es la expresión del ejercicio estatal de la fuerza. Hay un núcleo militar, formado por especialistas en la guerra, con dedicación plena. Pero en caso de guerra se recluta un ejército de conscriptos por prestaciones obligatorias, corve, coaccionando a toda la población, y en esto el trabajo de la guerra no se diferencia de otros trabajos que requieren la movilización de la población. Además de usar la fuerza de cara al exterior, también hay que hacerlo en cierta medida en el interior mismo de la comunidad. Dadas las enormes injusticias distributivas, las grandes diferencias tributarias y de posición social, si la persuasión y la ideología no bastan, el poder central puede recurrir a medios coercitivos, combatiendo a los rebeldes y agitadores de todo tipo para mantener el orden. Las tres funciones que hemos visto hasta ahora, distribuidas en oficios especializados, administración, clero y milicia, se subliman y reúnen en la persona única del jefe de la comunidad, el rey. Las opciones unívocas y la interdependencia orgánica de la formación protoestatal deben estar encabezadas necesariamente por un periodo que reúna todos los poderes y responsabilidades, y también todo el aparato ideológico. El rey no es auxiliado por ningún organismo colegiado, representativo, más bien es auxiliado por consejeros técnicos y responsables sectoriales subordinados a él. La función administrativa del rey ocupa la mayor parte de su actividad diaria, como jefe del palacio o gran casa, en sumerio Egai, gestionada como una empresa de grandes dimensiones. Le corresponde a él tomar decisiones estratégicas, pero también la gestión corriente. La función más llamativa es el culto. El rey se presenta como sumo sacerdote, en sumerio del dios de la ciudad, el gestor humano de la empresa ciudadana por encargo del dios, su dueño teórico. En la fase de Uruk todavía no hay un palacio laico, residencia del rey. El templo, casa del dios, es el centro simbólico y operativo de la ciudad. El rey es protagonista de las ceremonias colectivas. El rey es el garante de la buena marcha de las relaciones entre la comunidad humana y el mundo divino. Por último, al rey se le atribuye también la responsabilidad de la defensa de la ciudad y el pueblo frente a los ataques exteriores. La glíptica del periodo de Uruk nos lo representa enzarzado en luchas más o menos simbólicas con animales feroces que amenazan al templo o a los rebaños de la ciudad, y con adversarios humanos que amenazan a los bienes acumulados en los almacenes. Ya hemos dicho que el templo domina en el centro de la ciudad y constituye su eje, tanto simbólico como operativo. Su mole hace que Uetie destaque entre los demás edificios, y a eso se añade su acabado exterior y su mobiliario interior.
Todo ello contribuye a poner en evidencia el poder y la riqueza del templo, que en teoría es la fachada con que la comunidad se presenta ante su Dios, y en realidad la fachada con que el núcleo dirigente se presenta ante la población. El papel que desempeña el templo, de simbolizar y mantener la cohesión de la comunidad, es esencial. Alrededor del templo hay espacios acondicionados para las fiestas y procesiones, las salidas en público de los simulacros o símbolos del dios, probablemente, las únicas ocasiones en que la población ciudadana se reúne en masa por una movilización ideológica que posibilita, motivándolas, las movilizaciones económicas y laborales. En el caso de Uruk, el área de los templos alcanza un desarrollo especial. Por un lado, el templo de Anu destaca verticalmente el santuario único, situado en lo alto de una elevada plataforma cuyas alusiones mitológicas y cosmogónicas se suman a la evidencia urbanística y espectacular. Por otro lado, el área sagrada de Liana, dedicada a la diosa Inanna, máxima divinidad de la ciudad, resalta la horizontalidad, con su extensión y subdivisión en múltiples santuarios, columnatas, patios y recintos que lo convierten en el mayor complejo ceremonial que se conoce de este periodo. Dado que el peso del sector ceremonial en el conjunto urbano se puede referir en cierto modo al grado de justificación religiosa de la disparidad socioeconómica, nos da una idea de la carga, que en términos materiales supone el desarrollo de la organización central a expensas de la comunidad en su conjunto. En el periodo de Uruk todavía no se han atestiguado otras formas de justificación y propaganda político-religiosa. Al parecer, todo el peso de la justificación ideológica recae en la propia existencia del templo y en las ceremonias que se celebran en él o en torno a él. La propia figura del rey, así como el prestigio de los funcionarios y sacerdotes, giran directamente alrededor del templo. La base de la formación de las comunidades protoestatales en la Baja Mesopotamia debió ser una fe entusiasta, sin fisuras ni dudas. El rey es sumo sacerdote y se aprovecha del prestigio que refleja en él la divinidad. La cohesión de la comunidad se estimula por autoidentificación, en relación con el amo divino, hipóstasis sublimada del núcleo dirigente, y también, por oposición, frente a las fuerzas exteriores. El primer estímulo, de carácter positivo, del tipo de Dios está con nosotros, sirve para mantener unida a la comunidad ante los embates de la desigualdad interna. El segundo estímulo, del tipo de los demás son malos, sirve para mantener unida a la comunidad frente a los ataques exteriores y en función de la agresión dirigida al exterior. Esta última se justifica en la medida en que existe la convicción de que el mundo exterior, al margen de la relación correcta con el Dios que caracteriza a la comunidad ciudadana, es un mundo caótico y bárbaro, hostil y peligroso. Los enemigos bárbaros y agresivos son como las bestias feroces que todavía pululan en los campos y amenazan a los rebaños. Debemos acabar con ellos antes de que acaben con nosotros. Debemos conquistar y aprovechar sus recursos, porque la periferia existe en función del centro, y no por derecho propio.